Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Diputados de Chile Vamos cerraron la puerta a un eventual tercer proceso constitucional en caso de que se rechace la propuesta del Consejo. Estamos con John Enríquez, académico de la Universidad del Desarrollo, para hablar de este intrincado y complejo proceso constitucional. Estimado John, gracias por esperarnos y por venir a Buena Costumbre una vez más. Hola Álvaro, hola Constanza, muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de compartir con ustedes algunas opiniones. Muy buenos días, John. Oye, estábamos, fíjate, para introducir bien el tema, conversando delante con Constanza a propósito de un tuit que escribió el periodista Daniel Matamala. Y resulta que hay un caso que ha pasado desapercibido y que este sagaz periodista lo trajo a la palestra. Y resulta que el Consejo Constitucional, después de que salga el informe consensuado con la comisión mixta, tiene que aprobar el texto. Y para aprobarlo deben concurrir los 3/5. Y resulta que sí, podría darse el caso de que finalmente este texto no obtenga los 3/5 de la votación. Hay distintas posibilidades ahí aritméticas, pero puede que no los obtenga. Entonces ahí no tendríamos que llegar a la votación del 17 de diciembre, que es un tema que yo creo que por la influencia que tiene Matamala va a comenzar a discutirse a raíz de la publicación que hizo ayer John Enríquez. Así es, Álvaro. Yo creo que, a ver, primero, queda mucho todavía para el plebiscito del 17 de diciembre. Vamos recién en la mitad de la votación, en particular en el pleno del Consejo Constitucional. El anteproyecto tenía 211 artículos y estamos terminando recién el capítulo 5, que va ahí alrededor del artículo 107, por lo que queda mucho. Y están pasando varias cosas en paralelo. Por un lado está desarrollándose el proceso constitucional de manera formal con las votaciones en el pleno, y después esta propuesta va a ir a la comisión experta, que va eventualmente a formular observaciones y eventualmente se va a generar una comisión mixta. Pero en paralelo también está lo que comentabas tú del escenario de qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que podría ocurrir en atención a que las encuestas marcan muy bajo para la opción apruebo. Entonces ahí empieza a surgir intentos por parte de los partidos políticos para tratar de conducir este proceso para que llegue a un puerto. Están instalando su cocinita ahí. Exactamente. Legítimamente se preguntan qué pasa si es que se rechaza la propuesta el 17 de diciembre, si es que vamos a seguir con el proceso constituyente, o se acabó, o van a hacer algún conjunto de reformas constitucionales más bien acotadas. Y también, como bien lo decía el periodista Daniel Matamala, uno se pone en el evento de qué es lo que ocurriría, por ejemplo, si la votación final no alcanza los 3/5. Yo creo que es muy prematuro ponerse en esa situación, y creo que es muy poco probable también, porque yo creo que los consejeros constitucionales van a ser bien deferentes con la ciudadanía, de que sean ellos, los ciudadanos en definitiva, los que digan si están a favor o en contra de lo que vayan a ellos preparar el 17 de diciembre. No veo todavía un escenario en que alguna de las fuerzas políticas o varias de las fuerzas políticas digan preferimos que esto no llegue a un plebiscito el 17 de diciembre porque sería en cierta forma torcer el itinerario del proceso y generaría más inestabilidad todavía. John, ¿por qué crees tú que tan previo, cierto? O sea, ¿o por qué este proceso parte con una negativa de la ciudadanía? O sea, como tú decías, todavía nos queda cierto harto trabajo, todavía falta que salga el texto para poder revisarlo, pero ya hay un rechazo que ha sido permanente y que ha ido en aumento. ¿A qué se debe esto? Yo creo que es un tema que supone varias causas, ¿no? El primero es el cansancio constitucional. La gente naturalmente se va agotando a esta discusión que muchas veces es excesivamente abstracta o técnica, o en temas demasiado ideológicos, donde ya la ciudadanía se da cuenta que la Constitución no es una varita mágica, sino que sienta las bases para poder implementar políticas públicas posteriores y distribuir el poder. Lo segundo, desde luego, es que han habido algunos problemas comunicacionales seguramente de cómo se comunica, cómo se está llevando adelante el proceso. Y también creo que un elemento muy importante a considerar es que hay un descrédito de la clase política en su conjunto. Uno ve las cifras de aprobación del Congreso Nacional y son peores todavía que las del Consejo Constitucional, y ve las típicas encuestas de evaluación de las autoridades o de las instituciones, donde consistentemente la política causa desconfianza. Entonces no es simplemente
convencer a los que usualmente votan por uno, sino que también hay que convencer al resto y muchas veces esos que siempre votan por uno u otro sector también parten desde la desconfianza. Entonces es un desafío mayor y que independiente de cómo se hayan distribuido las fuerzas en este Consejo Constitucional, seguramente se hubiese dado en todos los casos. Desde esta perspectiva, ¿cierto? Con los casos que tú mencionas, el cansancio constitucional, cómo se ha comunicado el proceso, la desconfianza, ¿habrá alguna forma de revertir esto y que efectivamente la gente vote a conciencia, conociendo el texto, informado, etcétera? Yo creo que lo que es más importante acá es tener presente que la Constitución es fundamental para un país. No es lo mismo que la aprobación de una reforma tributaria, que una reforma de pensiones, que una reforma laboral. Es mucho más importante, porque las políticas públicas van cambiando constantemente y uno puede rápidamente ir haciendo una evaluación de las políticas públicas para rectificar si es que eventualmente quedaron mal formuladas o tienen efectos nocivos para la ciudadanía. Pero una Constitución, por regla general, tiene la idea de permanecer vigente 30, 40 y ojalá mucho tiempo más. Entonces, y además de eso, la Constitución, por el principio de supremacía constitucional, es nuestra ley fundamental. Es decir, todas las normas adicionales tienen que ser coherentes, compatibles con ella. Por eso es tremendamente relevante lo que se acuerde y lo que no se acuerde en una Constitución. Entonces, teniendo presente eso, la importancia de una Constitución, yo creo que todos los sectores políticos tienen que hacer el mejor de los esfuerzos porque la propuesta que se plebiscita el 17 de diciembre sea de la mejor calidad técnica y también de la mejor calidad política posible. Porque un fracaso en diciembre no significa, en mi opinión, un fracaso para quienes tengan la mayoría en este proceso en particular, sino que es un fracaso de toda la clase política de alguna u otra manera. Y así lo decía una encuesta de Tenemos que hablar de Chile y la Universidad Católica y la Universidad de Chile hace poco tiempo. Es un fracaso desde el oficialismo hasta el Partido Republicano y también recordemos que están comprometidos las voluntades del Congreso Nacional, que fueron quienes habilitaron este proceso a través del Acuerdo por Chile hace ya casi un año. ¿Por qué nos cuesta tanto llegar a estos mínimos comunes para una Carta Magna, para la política, para gobernar? ¿Qué está pasando? Es una pregunta compleja porque este proceso, a diferencia del anterior, tenía una serie de virtudes. Por ejemplo, que no partía de una hoja en blanco, sino que partía en base o considerando unas bases institucionales mínimas. Eso ya era garantía de cierta estabilidad. Los 12 acuerdos mínimos, ¿cómo se llama? El marco, ¿cómo le llamaron? Claro, 12 bases. Las 12 bases. Sí. Así es, Álvaro. Además, en vez de tener 150, teníamos solo 50 consejeros, por lo tanto, mientras menor sea el número, más fácil debe ser ponerse de acuerdo. Pero aún así, naturalmente, hay dificultades propias de un proceso que es complejo, donde hay distintas visiones ideológicas en juego en temas sensibles, pero yo me quedo con el vaso medio lleno dentro de... yo he visto durante el proceso apertura de quienes hoy día tienen la mayoría de flexibilizar sus posturas. Por ejemplo, el rechazo ayer al aumento de edad requerido que ustedes comentaban recién para ser presidente de la República es uno de ellos. Otro de ellos es, por ejemplo, el hecho de echar marcha atrás con aumentar los quórum de reforma constitucional. Otro de ellos, por ejemplo, el hecho de retirar esa idea de que los tratados internacionales de derechos humanos tengan rango constitucional, rango infraconstitucional. Pero John, disculpa que te interrumpa, pero ahí quienes han puesto, digamos, o no han concurrido con sus votos ha sido Chile Vamos. Republicanos ha mantenido sus posturas. Sí, en parte sí, pero por ejemplo, a propósito del quórum, para aumentar el quórum de la reforma constitucional, el Partido Republicano quería aumentar el quórum de 3/5 que venía proponiendo el anteproyecto de la Comisión de los Expertos a 2/3. Y esa enmienda, por ejemplo, fue retirada por parte del Partido Republicano. Entonces, claro, hay algunos que son más evidentes o que ya quedan más extemporáneos porque ya han pasado un par de semanas, pero han habido esfuerzos. Entonces, yo me quedo con eso, perdón Álvaro, también con cuando uno hace doble clic en las votaciones y las hemos seguido desde Faro a la Universidad del Desarrollo con mucha atención y ve la cantidad de normas votadas, el grueso de ellas, no manejamos todavía los porcentajes porque estamos haciendo los cruces y estamos esperando a que termine el pleno, han sido aprobadas por unanimidad. Hay un porcentaje, y naturalmente son las materias más sensibles donde hay diferencia, pero hay acuerdo en mantener buena parte del anteproyecto de los expertos y hay acuerdo en por lo menos la estructura, y eso es alentador para esta etapa final. Oye, una pregunta relativamente compleja también. ¿Cuál crees tú que es como el kit del asunto? Digamos, ¿dónde está probablemente la mayor diferencia que finalmente
será la que incline la balanza hacia uno y otro lado, porque en el proceso anterior se estableció con o sin verdad, eso lo verá cada persona, digamos, de que todo esto fue una chacota de la tía Pikachu, del consejero votando en la ducha, de la eliminación del himno nacional, en fin, y una serie de cosas, algunas ciertas, otras no. Pero en este proceso, en lo que llevamos del proceso, ¿cuál será el punto de mayor diferencia, de mayor discordia? La posibilidad de, como dice el oficialismo, de la derogación de la eximente de responsabilidad criminal en el caso de aborto en 3 causales. ¿Cómo lo ves tú, John Enríquez? Sí, yo creo, Álvaro, que el proceso anterior no solamente fracasó por las formas. Uno siempre se acuerda de eso porque era lo más llamativo, sí. Los errores que se cometieron en manera comunicacional. Creo también que la propuesta que había hecho la Convención Constitucional adolecía de problemas tanto de técnica constitucional como de un choque muy fuerte con la idiosincrasia del país. Claro, pero esa es una mirada tuya como académico, te digo yo, evidentemente, claro, pero, desde el punto de vista de la gente que va a votar, digamos. Claro, y en este proceso, por lo menos desde la perspectiva del oficialismo actual, ellos tienen muchos reparos respecto a si es que efectivamente el Estado Social y Democrático de Derecho va a ser posible implementar con las modificaciones, claro, que se han introducido en este proyecto. Además de eso, por ejemplo, las modificaciones que se introdujeron en derecho a la vida, el cambio de la protección de la vida del que está por nacer a de quien está por nacer y sus potenciales efectos de quien está por nacer, también es un tema que es un tema relevante para muchos sectores del oficialismo, los cambios que se han introducido en materia de huelga, de seguridad social, entre otros, y por el lado de la oposición, naturalmente están en su derecho de haber presentado las enmiendas en julio, y de haberlas aprobado y ver cuáles de ellas son más importantes para cada uno de los sectores, pero me atrevo a decir que ahí están los 3 o 4 grandes nudos donde definitivamente se va a decidir si es que el oficialismo concurre o no a votar a favor de la propuesta. Oye, fíjate que con la idea. Se nos fue el tiempo, estimado John Enríquez, pero aquí hay dos comentarios de una auditora que se llama Gerardo. Dice: la vez pasada el 90% de las normas se aprobó por unanimidad. Ese es su primer comentario. Y el segundo comentario, este segundo proceso, dice, entre comillas, se convalidó, porque no votamos para decir queremos otro proceso. Dice, fue una cocina más impulsada por Boric Font, dice nuestro auditor. Oye, y a propósito de eso, John, ¿cuál debería ser la postura del Ejecutivo? Neutra, po. No sé, porque en la primera no fueron neutros, po. Es una pregunta compleja. Yo creo que por lo menos tiene el deber de informar de que hay un plebiscito el 17 de diciembre y garantizar con un rol primordial del CERVEL de que están las condiciones de que cuando uno vaya a votar va a poder emitir el voto informado, en conciencia y con todas las garantías que siempre hemos tenido. Y después son definiciones políticas que naturalmente le corresponde al Ejecutivo ver si es que se involucra más a favor o en contra de la propuesta y las implicancias que ello pudiese tener. Pero el mínimo es el deber de informar y ser lo más imparcial posible, porque este es un proceso eleccionario que es distinto a una elección parlamentaria o presidencial y por lo tanto requiere mucha prudencia, mucha sensatez y mucha responsabilidad para garantizar de que nuestro país tenga un cauce institucional correcto y no tengamos problemas de legitimidad por X o Z circunstancias. John Enríquez, académico de la Universidad del Desarrollo, conversando aquí en Buena Costumbre respecto del proceso constitucional y todos sus avatares. John, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, John, que tengas buen día. Gracias a ustedes, Álvaro, Constanza, y feliz de compartir con ustedes cuando quieran. Ok, qué bueno, porque te vamos a seguir molestando. Sí. Chao. Que estén muy bien. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.